Esa noche descubrí que mi marido no solo me mentía, sino que lo hacía con la persona en la que más confiaba. Lo recuerdo perfectamente como si hubiera pasado ayer. Eran casi las 11 y yo estaba sentada en el sofá, viendo las luces del pasillo apagarse una por una. Él había dicho que se quedaría trabajando hasta tarde, que tenían una reunión importante con el equipo de marketing. Pero algo, no sé, algo dentro de mí se revolvía, como un presentimiento que no me dejaba tranquila. Desde hacía semanas notaba que algo estaba cambiando. No era solo su distancia, era su mirada. Antes, cuando hablábamos, me miraba a los ojos con esa mezcla de ternura y complicidad que solo tienen las parejas que se aman de verdad. Pero últimamente su mirada se desviaba. Evitaba el contacto visual, como si esconder los ojos fuera suficiente para ocultar algo más grande. Y no era la única señal. Su perfume. Sí, su perfume. Empezó a usar una colonia diferente, más fuerte, más masculina. Cuando se la pregunté, me dijo que la había comprado en una oferta. Estaba barata, amor, y me gustó. Pero lo curioso es que esa misma fragancia la usaba alguien más. Mi mejor amiga, Laura, había mencionado hacía unas semanas que a su novio le encantaba ese aroma, que incluso le regaló la misma marca por su cumpleaños. Lo recuerdo tan claramente porque en ese momento pensé, qué coincidencia. Ahora sé que no lo era. Todo comenzó a tener sentido cuando una noche, mientras él se duchaba, su celular vibró sobre la mesa. No suelo mirar su teléfono, no soy de esas mujeres controladoras, pero esa vez, algo me empujó a hacerlo. El nombre que apareció en la pantalla fue lo que me dejó helada, L, solo una letra. Inocente. Ambigua. Pero el mensaje no lo era tanto. Te extraño. Ojalá estuvieras aquí. Sentí como el aire se me escapaba del cuerpo. En ese momento mi cabeza empezó a girar, buscaba una explicación lógica. Quizá era un error, quizá alguien le había escrito por accidente. Pero no. Cuando salió de la ducha lo miré fijo con una sonrisa forzada, y le pregunté quién era. Él apenas parpadeó. Un cliente, dijo sin dudar. Solo trabajo. Su voz era tranquila, convincente, tan natural que por un momento casi le creí. Pero dentro de mí, una parte no lo hizo. Desde esa noche empecé a observarlo. Cada gesto, cada llamada, cada excusa. Y mientras más observaba, más se caía el velo. Llegaba más tarde del trabajo. Se duchaba apenas entraba a casa, como si necesitara borrar algún rastro. A veces, cuando dormía, murmuraba nombres. Y una vez, una sola vez, susurró el de ella. Laura. Mi corazón se detuvo. No podía ser. No quería creerlo. Laura era mi amiga desde la universidad, mi confidente, mi hermana elegida. Ella conocía cada detalle de mi relación, mis dudas, mis miedos. Me había acompañado en los peores momentos y siempre me decía, tienes un hombre maravilloso, no lo dejes ir. Qué ironía, ¿no? A partir de ese momento, la sospecha se convirtió en obsesión. Revisé fotos, mensajes viejos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y entonces vi algo que me rompió por dentro. En una foto grupal del cumpleaños de Laura, donde todos estábamos sonrientes, noté algo que antes había pasado por alto, la forma en que él la miraba. No era una mirada cualquiera. Era la misma con la que me miraba a mí cuando estaba enamorado. No dije nada. No lloré. No grité. Decidí esperar. Quería pruebas. Quería saber la verdad completa. Así que planeé algo. Le dije que me iría el fin de semana a visitar a mi madre, que necesitaba unos días de descanso. Fingí cansancio, lo abracé, le dije que lo amaba. Y él, con esa voz que tanto amé, me respondió, te voy a extrañar. Qué fácil le salía mentir. Pero en realidad no me fui a ninguna parte. Me quedé en la ciudad, en un hotel cercano, desde donde podía ver perfectamente nuestro edificio. El sábado por la tarde mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Esperé. Pasaron las horas. Y justo a las 8 su coche se estacionó frente al edificio. No venía solo. De su lado del copiloto bajó Laura. Llevaba un vestido que yo misma le había regalado un año antes para su cumpleaños. Él le abrió la puerta,
Le puso una mano en la cintura y subieron juntos. No hubo duda. No hubo error. Los vi entrar al lugar que era mi hogar, mi refugio, mi vida. Y ese fue el momento en que todo dentro de mí cambió. No recuerdo haber sentido un vacío tan grande en el pecho. Estaba parada frente a la ventana del hotel, con las manos temblando y una mezcla de rabia, tristeza y algo que ni siquiera sé cómo llamar. No podía llorar. No todavía. Porque lo que más dolía no era la traición, era el hecho de que lo habían hecho juntos. Las dos personas que más amaba. Esa noche no dormí. Solo miraba el techo, escuchando los sonidos de la ciudad y pensando en cómo todo lo que había construido durante años se desmoronaba en cuestión de minutos. Pensaba en cada momento compartido, las cenas, las risas, los viajes, y me preguntaba cuántas de esas veces ya me estaban mintiendo. Al día siguiente decidí que no iba a quedarme quieta. No iba a enfrentar a ninguno de los dos sin saber exactamente qué decir. Quería tener cada pieza del rompecabezas. Así que, fingiendo que todo estaba normal, le escribí a Laura. Le dije que había vuelto antes de lo planeado y que necesitaba verla, que tenía ganas de hablar. Me respondió al instante con la misma dulzura de siempre: claro, amiga, te he echado tanto de menos. ¡Qué talento para la falsedad! Nos encontramos en una cafetería del centro, el mismo lugar donde solíamos pasar horas hablando de todo. Ella llegó radiante, con una sonrisa amplia, vestida de manera sencilla pero perfectamente arreglada como siempre. Me abrazó con fuerza, y en ese momento tuve que contener las ganas de gritarle en la cara. Sentí su perfume, el mismo que había notado en la ropa de mi marido. Ese olor que antes asociaba a confianza y amistad, ahora solo me daba náuseas. Nos sentamos y hablamos de cosas triviales al principio. Pero yo no podía concentrarme. Observaba cada uno de sus gestos, cómo movía las manos, cómo sonreía, cómo evitaba hablar de su relación. En un momento fingí casualidad y le pregunté: ¿y tu novio? Hace tiempo que no lo veo. Ella se encogió de hombros. Terminamos hace unos meses, ¿no te lo conté? No, no me lo había contado. Y eso fue otra pieza que encajó en mi cabeza. Después de esa conversación supe que debía llevar esto más lejos. No podía simplemente confrontarlos, necesitaba que se desenmascararan solos. Así que hice algo que nunca pensé que haría, lo probé. Le dije a mi marido que quería hacerle una sorpresa romántica, algo para revivir la chispa. Le propuse una cena especial en casa, una noche solo para nosotros. Fingió entusiasmo, pero lo noté nervioso. Esa misma mañana, mientras él se duchaba, tomé su celular. Había cambiado la contraseña, lo cual ya era una confirmación en sí misma. No me rendí. Busqué en la computadora, donde él solía sincronizar sus correos. Y ahí estaba. Un correo reciente con el asunto: no puedo dejar de pensar en ti. No era de él, era de Laura G. Abrí el mensaje y lo que leí me destrozó. No puedo seguir viéndote así. Cada vez que estoy contigo siento culpa, pero al mismo tiempo no puedo dejarte. Prometiste que le dirías la verdad. Prometiste que le dirías la verdad. No sé cuánto tiempo pasé mirando esa frase. Fue como si el mundo se hubiera detenido. Así que eso era. No solo me engañaban, había un plan. Algo que él había prometido hacer. ¿Decirme la verdad? ¿Dejarme? ¿Por ella? Guardé el correo en una memoria USB, cerré todo y esperé. Esa noche, cuando llegó del trabajo, lo recibí con una sonrisa. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, la música suave. Todo parecía perfecto. Le serví una copa de vino y fingí normalidad. Hablamos un poco, reímos incluso, y por un momento pensé en detenerlo todo, en no destruirnos más. Pero entonces sonó su teléfono. Lo miró y su expresión lo delató. Bajó la mirada, apagó la pantalla rápidamente y la metió en el bolsillo. ¿Quién era?, pregunté con voz tranquila. Nadie importante del trabajo. Sonreí. Ah, ¿del trabajo, o de la cafetería donde sueles ver a Laura? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo su cuerpo se tensaba. ¿Qué estás diciendo?, fingió sorpresa, pero su tono ya no tenía convicción. Lo sabes, ¿verdad?, le dije.
Sé todo. Sé de los mensajes. De las noches de los fines de semana. Sé que no era trabajo lo que te tenía ocupado. No me gritó. No me negó nada. Solo se quedó quieto. Y eso dolió más que cualquier palabra. Porque en su silencio estaba la confirmación que temía. Fue un error, murmuró finalmente. No quise que pasara, simplemente se dio. Se dio, repetí. ¿Se dio, así como se da una lluvia o un accidente? No, amor, esto no se dio. Tú lo buscaste. Y ella también. Lloré. No por él, ni siquiera por Laura. Lloré por mí, por la mujer que había creído en ambos. Por la ingenua que pensó que el amor bastaba. Me pidió perdón, me dijo que aún me amaba, que lo nuestro era más fuerte, que lo de ella no significaba nada. Pero ya no podía escucharle. Y entonces vino el giro que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, Laura apareció en mi puerta. Yo no la había llamado. Venía llorando, deshecha. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que tenía que contarme algo que cambiaría todo. Entró, se sentó en el sofá y entre sollozos soltó la verdad. Él me dijo que tú lo sabías, que habías aceptado que estuviéramos juntos, que tu matrimonio estaba roto. Esa frase me dejó sin aire. ¿Qué? Ella asintió con lágrimas corriendo por la cara. Dijo que tú ya no lo querías, que solo seguían juntos por apariencia. Me hizo creer que lo tuyo con él había terminado. En ese momento entendí la magnitud de su manipulación. No era solo una traición, era un juego psicológico. Él nos había mentido a las dos, usando mis propias palabras, mis propias inseguridades para tener lo que quería. Laura también era su víctima. No supe si odiarla o abrazarla. Porque sí, me traicionó, pero también la engañaron. La vi temblar frente a mí arrepentida, rota, y comprendí que la persona que realmente nos había destruido era él. Esa tarde los tres nos encontramos cara a cara. Fue la conversación más tensa y devastadora de mi vida. Él intentó justificarse, minimizarlo todo, pero su máscara se caía palabra por palabra. En el fondo creo que disfrutaba del poder, de tenernos a ambas atrapadas en su red. Cuando todo terminó, no grité, no rompí nada, no hice drama. Solo dije, te deseo suerte con quien sea que decidas quedarte. Pero a mí ya me perdiste. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Laura se mudó a otra ciudad. Y yo, aprendí que a veces la traición no viene solo en forma de deseo, sino de manipulación, de mentira, de ese juego cruel donde alguien decide que tu amor es solo una herramienta. Y ahora, cuando escucho su nombre, ya no duele. Solo siento una calma extraña, una certeza de que todo pasa por algo. Pero a veces me pregunto, ¿qué habría pasado si nunca hubiese revisado ese teléfono? ¿Si hubiese seguido creyendo en su palabra? ¿Tú qué habrías hecho si descubrieras que la persona que amas te traicionó con tu mejor amiga, y que ambas fueron víctimas del mismo engaño? No imaginaba que, después de todo lo ocurrido, aún quedaran pedazos de historia por descubrir. Creí que cerrar la puerta y marcharme sería el final, pero no, a veces el final no llega cuando te vas, sino cuando entiendes. Y yo tardé en entender. Después de aquella confrontación, intenté recomponer mi vida. Cambié de casa, de trabajo, de rutina. Pero el pasado tiene una forma muy cruel de seguirte. Él me escribía. Primero mensajes cortos, simples, podemos hablar, no fue como crees. Yo los ignoraba. Luego llegaron las cartas. Cartas de verdad, escritas a mano con esa caligrafía que conocía tan bien. Cada una comenzaba igual, te juro que no quería hacerte daño. Nunca tuve el valor de leerlas completas, pero las guardaba, no sé por qué. Tal vez porque una parte de mí necesitaba entender el porqué de todo. Pasaron meses hasta que volví a saber de Laura. Me escribió un día, inesperadamente. Su mensaje era breve, necesito verte, es importante. Dudé. No quería abrir heridas. Pero había algo en su tono, en la urgencia de esas palabras, que me hizo aceptar. Nos encontramos en un parque lejos de todo, y cuando la vi, supe que algo andaba mal. Estaba pálida, demacrada, con ojeras profundas. No era la misma mujer segura que yo conocía. Se sentó frente a mí y durante unos segundos no dijo nada. Luego sus palabras salieron como un torrente.
Volvió conmigo. Así, directo. Yo solo la miré sin saber si reír o llorar. Te dije que no te acercaras más a él, le respondí. Pero ella negó con la cabeza. No fue así. Me buscó, me prometió que había cambiado, que te había perdido para siempre y que solo quería estar conmigo. Yo, le creí. Y ahora me arrepiento. Su voz se quebró. Me contó que habían intentado empezar de nuevo, pero que las mentiras seguían. Que había descubierto que mientras estaba con ella, él seguía escribiéndome a mí, enviándome cartas, intentando mantenernos a las dos dentro de su mundo. No lo entiendes, me dijo, ese hombre no sabe estar solo. Necesita sentirse necesario, amado, admirado. Juega con el cariño, lo convierte en un arma. Yo la escuchaba y sentía una mezcla de tristeza y compasión. Por ella, por mí, por todo. Pero lo que vino después me dejó helada. Laura sacó de su bolso un sobre. Esto lo encontré en su escritorio. Creo que deberías verlo tú. Dentro había una hoja impresa, un borrador de correo electrónico dirigido a alguien con las iniciales EM. El contenido me dejó sin palabras. Necesito que me consigas todo lo que pedí. Las cuentas de mi esposa aún están a su nombre. Si logramos mover el dinero sin que sospeche, podré cerrar este asunto para siempre. Mi corazón se paralizó. No era solo una traición emocional. Era algo más grande. Estaba planeando algo económico. Me di cuenta de que todo el tiempo que estuvimos juntos, él había tenido acceso a mis ahorros, a mis documentos, incluso a mi firma digital. Habíamos compartido cuentas, proyectos, todo. Y nunca revisé nada porque confiaba ciegamente. Laura, le dije con voz baja, ¿cuándo encontraste esto? Hace 2 semanas. Desde entonces no duermo. Creo que está planeando desaparecer, irse del país. Tiene contactos y mencionó vender su parte del negocio. Fue entonces cuando entendí la dimensión de su manipulación. Había tejido una red perfecta, usando el amor como disfraz. No solo me engañó sentimentalmente, estaba destruyéndome en silencio, planeando quedarse con todo lo que habíamos construido juntos. Decidí actuar. Llamé a mi abogado, revisamos documentos, cuentas, movimientos. Y sí, había transferencias extrañas, contratos falsificados, movimientos que yo nunca autoricé. Él había estado moviendo dinero a una cuenta en el extranjero. La rabia que sentí fue diferente esta vez. Ya no era dolor romántico, era una furia fría, racional, la que te empuja a defenderte. Mientras preparábamos todo para denunciarlo, él reapareció. Llegó a mi nuevo apartamento una tarde lluviosa, empapado, con esa expresión entre súplica y arrogancia. Solo quiero hablar, me dijo. 5 minutos. Lo dejé pasar. No por compasión, sino porque quería oírlo, quería ver hasta dónde era capaz de mentir. Se sentó en el sofá, miró alrededor, como si analizara el nuevo espacio que ya no le pertenecía, y comenzó su actuación. Sé que te hice daño. Lo sé. Pero te juro que te amé. A las dos, de formas distintas. Y todo lo demás, no era como parece. Lo miré a los ojos y por primera vez no sentí nada. Ni amor, ni odio. Solo cansancio. ¿Y cómo parece?, pregunté. ¿Como si no intentaras robarme todo lo que tengo? Su rostro cambió. La sorpresa se transformó en rigidez. ¿De qué hablas?, dijo fingiendo desconcierto. De esto. Le lancé sobre la mesa la copia del correo que Laura me había dado. Sus ojos lo recorrieron y supe que no lo esperaba. No había preparado una excusa. En su silencio encontré toda la confirmación que necesitaba. Vas a pagar por esto, le dije con calma. No solo por lo que hiciste con nosotras, sino por lo que intentaste hacer después. Él intentó manipularme una vez más, apelando al pasado, al amor, a los recuerdos. Tú y yo pasamos años juntos, ¿vas a destruir todo por un malentendido? Un malentendido, repetí. Lo que destruiste no lo hice yo, lo hiciste tú el día que decidiste convertir nuestra historia en una mentira. Se levantó furioso, me llamó fría, calculadora, dijo que yo no era la víctima. Pero ya no tenía poder sobre mí. Llamé a la policía y aunque él intentó huir, sabían dónde encontrarlo. Había suficientes pruebas. Su caída fue rápida,
casi silenciosa. Como si el universo finalmente equilibrara las cosas. Después de eso, Laura desapareció. No la volví a ver, ni supe de ella por meses. Hasta que un día, me llegó un mensaje sin remitente: gracias por no odiarme. Espero que hayas encontrado paz. Y la encontré poco a poco. En las cosas simples, en el silencio sin mentiras, en volver a confiar en mí misma. Porque entendí que la traición más grande no fue su engaño, sino haberme hecho dudar de mi propio valor. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rabia. Solo una lección profunda que aún me acompaña: hay personas que no buscan amor, sino control. Que no aman, sino que se alimentan de lo que los demás sienten por ellos. Pero a veces me asalta una duda, una que nunca he podido borrar del todo: si él no hubiera caído, si Laura no me hubiera mostrado ese correo, ¿habría logrado su plan? ¿Habría perdido no solo mi corazón, sino también mi vida entera sin darme cuenta? Dime tú, ¿ta dónde creerías en alguien que te mira a los ojos y te jura que te ama, mientras te quita todo sin que lo notes? Pasaron 2 años. 2 años exactos desde aquella última conversación, desde el día en que vi cómo se lo llevaban esposado, con esa mirada arrogante que ya no me hería. Pensé que ese sería el verdadero final de nuestra historia. Pero el destino, cruel como siempre, aún tenía un acto más guardado. Después de todo lo ocurrido, reconstruirme fue un proceso lento, casi quirúrgico. Tuve que aprender a vivir sin miedo, a confiar otra vez en mis decisiones, a volver a mirarme al espejo sin sentir vergüenza por haber amado a la persona equivocada. Trabajé mucho, cambié de entorno, me enfoqué en mí. Empecé terapia, viajé, escribí. Por primera vez en años sentí libertad. Hasta que un día, en medio de esa aparente paz, recibí una carta. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con una letra que reconocí al instante. La abrí con las manos temblando. Dentro una hoja amarillenta con una frase: el amor nunca muere, solo cambia de forma. Y a veces vuelve para terminar lo que empezó. No había firma, pero no hacía falta. Sentí el frío recorrerme la espalda. Sabía que era de él. Pero ¿cómo podía ser? Estaba cumpliendo condena. Había sido juzgado, declarado culpable por fraude, falsificación y apropiación indebida. Tenía una sentencia larga, sin posibilidad de salir aún. Aún así, esa carta estaba ahí sobre mi mesa, oliendo a tinta vieja y a advertencia. Intenté ignorarla. Me repetí que seguramente era una broma, que alguien jugaba conmigo. Pero los días siguientes comenzaron a pasar cosas. Pequeñas al principio, pero inquietantes. Llamadas a medianoche sin nadie al otro lado. Correos electrónicos vacíos con mi nombre en el asunto. Una mañana, al salir de casa, encontré una rosa roja sobre el parabrisas de mi coche. Exactamente la misma rosa que él solía dejarme en los aniversarios. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué podía decirles? No había pruebas, solo coincidencias. Así que decidí enfrentar mis miedos. Fui a la cárcel donde estaba recluido y pedí hablar con él. Me dijeron que hacía meses que había sido trasladado a otra institución por problemas de conducta. No me dieron más detalles. Solo me dijeron una frase que me dejó helada: no podemos confirmar si sigue aquí. Salí de ese lugar con el corazón latiendo a 1000. Todo dentro de mí gritaba que algo no encajaba. Y la confirmación llegó una semana después. Una llamada anónima, una voz masculina, calmada, segura: ¿te gustó la carta? Me quedé muda. No te asustes, continuó. Solo quería que supieras que siempre cumplo mis promesas. Y luego el clic del teléfono. Esa noche no dormí. Cada sombra, cada ruido me parecía una amenaza. Llamé a Laura, necesitaba escuchar una voz del pasado, alguien que entendiera. Pero su número ya no existía. No había rastro de ella en redes sociales, ni dirección, ni nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. A los pocos días recibí otra carta, esta vez con una foto dentro. En la imagen, yo. Caminando por la calle, tomada claramente desde lejos. Y detrás, escrita a mano: no te preocupes, solo te estoy cuidando. Fue el punto de quiebre. Llamé a la policía, presenté las pruebas, pero todo parecía demasiado difuso. Podría ser cualquiera, me dijeron.
No hay evidencia de que sea él. Pero yo lo sabía. Conocía su manera de actuar, su obsesión por el control, por el juego psicológico. Durante meses viví alerta. Cambié de casa otra vez, de número, de correo. Me aislé. Intentaba continuar mi vida, pero siempre con la sensación de estar siendo observada. Hasta que un día, inesperadamente, me contactó un periodista. Estaba haciendo un reportaje sobre casos de manipulación emocional y fraudes sentimentales. Había investigado a varios hombres con perfiles similares, y uno de ellos coincidía con el nombre de mi exmarido, aunque usaba una identidad diferente. El periodista me mostró documentos, registros, fotos. En todos aparecía él con otros nombres en otros países. No solo me había engañado a mí y a Laura. Había hecho lo mismo con al menos 4 mujeres más, en distintos lugares. Siempre el mismo patrón: seducción, manipulación, despojo emocional y económico, desaparición. Un depredador emocional. Pero lo más aterrador fue lo último que el periodista me dijo. Según nuestros datos, hace 6 meses salió de prisión bajo otro nombre, gracias a una red de contactos. Nadie sabe dónde está ahora. Sentí que todo se derrumbaba. Él estaba libre. Y lo peor, sabía dónde encontrarme. Me quedé mirando una de las fotos del dossier, su rostro sonriente e impecable, con ese mismo brillo en los ojos que me había hipnotizado años atrás. Pero ahora podía ver lo que antes no: detrás de esa mirada no había amor. Había control, deseo de dominio, poder. Empecé a recibir mensajes nuevos, esta vez más directos. Aún no hemos terminado. Tú me perteneces. No me obligues a ir por ti. Cada palabra era un eco del infierno que había vivido. Pero también despertó algo en mí, la fuerza que antes no tenía. Decidí que no volvería a ser su víctima. Me puse en contacto con el periodista, con un abogado y con un investigador privado. Durante meses seguimos su rastro, hasta que por fin lo encontramos. Vivía en otro país con una nueva identidad, y esto fue lo más doloroso, acompañado de una mujer que se parecía a mí. Misma forma de vestir, mismo corte de cabello, misma sonrisa. Una copia de mí. No sabía si llorar o reír. Era como si intentara recrear lo que perdió, como si no pudiera soltar el fantasma de nuestra historia. En ese momento comprendí que no era amor lo que lo movía, sino una necesidad enferma de poseer, de repetir su dominio una y otra vez. Con las pruebas reunidas, lo denunciamos de nuevo. Esta vez internacionalmente. Tardó, pero finalmente fue detenido, acusado de múltiples delitos. Su rostro apareció en noticieros, su historia se volvió un caso emblemático de manipulación y fraude emocional. Recuerdo el día del juicio. Él me miró desde el estrado con esa sonrisa torcida, desafiante. Nunca te olvidé, me dijo al pasar frente a mí. No respondí. Solo lo observé mientras lo escoltaban fuera, y sentí, por primera vez en años, que era libre de verdad. Desde entonces, no volví a saber de él. Pero a veces, cuando camino sola por la calle y siento una mirada detrás, no puedo evitar mirar sobre mi hombro. Por costumbre, por miedo o por instinto, no lo sé. Lo único que sé es que hay heridas que no cierran del todo, solo aprendes a vivir con ellas. Hoy, mientras te cuento esto, miro hacia atrás y me doy cuenta de que toda mi historia con él fue una advertencia disfrazada de amor. Aprendí que no todos los monstruos te gritan o te golpean. Algunos te abrazan mientras te quitan el alma poco a poco. Y aunque reconstruí mi vida, a veces me pregunto, ¿qué pasará el día que él vuelva a salir, el día que decida buscarme de nuevo? Porque algo en mí me dice que esa historia, por mucho que intente enterrarla, aún no ha terminado. Dime tú, si el amor que te destruyó un día regresara a tocar tu puerta, diciendo que ha cambiado, ¿abrirías, o simplemente dejarías que el eco del pasado se pierda detrás de la puerta para siempre?